Ahora, entrando de una vez, hermanos, en el tema, estamos hablando de manera consecutiva y esta serie es el asesinato de Jesús. Hemos ido hablando de algunos casos, de Pilato, de Barrabás también, de Judas Iscariote. Y llegamos a un punto importante, hermanos, también, porque creo que esto ha generado algunas preguntas, algunos cuestionamientos, ¿verdad? Ahora nos hizo favor de leer nuestro hermano en Marcos y nos damos cuenta ya ese proceso, la procesión o el proceso para la crucifixión. Y de hecho el momento en el que el Señor ya está crucificado y la gente desde abajo está diciendo una u otra cosa. Ahora, alguna vez alguien me preguntó, ¿por qué parece que se habla más acerca de la cruz de Cristo y su muerte que de su vida? Que cuando estamos hablando hacemos referencia a la cruz, hacemos referencia a la muerte, pero Él reina y Él está vivo. ¿Por qué no hacemos más referencia en ese sentido? También preguntaba, ¿es correcto pensar en la cruz cuando en realidad fue un método de muerte como en la actualidad lo es un arma de fuego? Alguien más argumentaba que estaba mal usar la representación de la cruz incluso en la iglesia cristiana porque era grotesco, pues fue en donde el Hijo de Dios fue asesinado y por tanto no deberíamos hacerlo. Honestamente, hermanos, honestamente han preguntado acerca de esto. Quizá un contexto religioso, quizá algunas cuestiones nos mueven, ¿verdad? A tener ciertas ideas cuando comenzamos a conocer la Escritura. Pero esta idea, ¿por qué hablar de la cruz? ¿Por qué hacer tanta referencia a la cruz? Decía una persona cuando hablábamos de esto, es como portar una imagen de una pistola, ¿no? Ahora es un arma de fuego, un medio para asesinar a alguien. Y es como portar, yo no portaría un emblema de una pistola, ¿verdad? Entonces, tomando ese ejemplo y esa idea, ¿verdad? De lo que la cruz, o para lo que servía la cruz, entonces se argumenta que no deberíamos hacer referencia a ella, o por qué hacemos tanta referencia a la muerte más que a la vida de Cristo. Es por eso que es necesario ver estos pasajes de la Escritura y hablar acerca de la cruz del Señor Jesucristo en esta mañana. Ahora, desde el inicio de la iglesia cristiana, con los apóstoles y con los primeros creyentes, que dice la Escritura que al principio no sumaban más de 120 en un cálculo, la base de la proclamación del Evangelio de Jesucristo y el llamado al arrepentimiento tenían como mensaje la cruz de Cristo, la crucifixión del Señor y su resurrección. Pero esa proclamación del Evangelio tenía esa base. Notemos unos ejemplos, por favor. Vamos, antes de dar el título, Hechos 2, 22 al 24. Hechos 2, 22 al 24. Noten por favor, la primera predicación formal de parte de la iglesia dada por el apóstol Pedro. Y dice en Hechos 2:22, cuando comienzan a hablarle a la gente y les dice lo siguiente, solamente 50 días después de la muerte y resurrección de Cristo. Hombres de Israel, verso 22, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes. Noten esta frase. Varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de Él, tal como ustedes mismos saben. Lo veremos en la marcha, pero nota algo. ¿Qué está afirmando el apóstol Pedro al decirles? Les decía, ustedes se dieron cuenta de quién era ese Jesús Nazareno y lo que hacía. Ahora, seguimos. Hablando de Jesús, fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos, refiriéndose a los romanos, y lo mataron. Ustedes lo entregaron, ustedes lo mataron por mano de los romanos, de los impíos. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Noten cómo al comenzar a anunciar el Evangelio, la base es a quien ustedes mataron en una cruz, a ustedes asesinaron, ustedes rechazaron, por manos de impíos fue asesinado, la base de la cruz. Ahora, capítulo 4, la segunda vez que predica, y ahora lo hace
bueno, la tercera en realidad, ahora lo hace de manera privada a solo los líderes de Israel cuando los ponen presos por estar predicando el Evangelio en las calles. Y note Hechos capítulo 4, versículo 8, por favor. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, es el que lo estaba guiando a predicar lo que predica, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, es lo que había pasado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno o de Nazaret, a quien ustedes, note, crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre, se halla aquí sano delante de ustedes. Cuando la iglesia cristiana comienza su ministerio, tienen que predicar la cruz de Cristo. Tienen que anunciar la muerte de Jesucristo por mano de pecadores en esa cruz. Entonces, así el mensaje relacionado a la cruz de Cristo es la base de la proclamación del Evangelio de salvación. Y la esperanza de todo creyente en Jesucristo. ¿En dónde? En la cruz de Cristo. Nota por favor Gálatas 6:14. Sigo de manera introductoria. Gálatas capítulo 6, verso 14. Obviamente años después de esa primera predicación, quizá unos 40 años, quizá más. Dice capítulo 6, verso 14. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Pero jamás acontezca que yo me gloríe. ¿Recuerdan esta palabra qué significa? Gloriarse, dar gloria. Es como hablar bien de algo. Y el apóstol Pablo, quizá por los Gálatas, si usted lee toda la carta, enemigos del apóstol Pablo, personas que querían establecer el judaísmo en las iglesias, entran, comienzan a difamar a Pablo, comienzan a oponerse a la enseñanza de Pablo. Y estos hombres, Pablo los describe como gente que se glorían en ellos mismos, en sus buenas obras, porque eso era al final la religión judía. Las buenas obras para justificación se había tornado en un error en el tiempo de la escritura, aquí de las iglesias, quiero decir. Salvación por obras, y dice, ellos se glorían en las obras de la carne. Pero entonces el apóstol Pablo dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿En qué se gloriaba Pablo? ¿Qué era de lo que hablaba? ¿Qué era lo que él proclamaba? ¿Qué era de lo que él quizá presumía? No de sí, sino de la cruz de Cristo. Ahora, al hablar de esto entonces, como la base de la proclamación del Evangelio de salvación, y como la esperanza de todo creyente que tiene en Jesucristo, y por eso nos gloriamos en la cruz sucedió algo, ¿verdad? La cruz, en el sentido físico, la imagen, fue degradándose en un objeto de adoración, como siempre sucede entre los incrédulos. Estaba el efod que el Señor mandó a hacer para los sacerdotes, que representaba a las tribus y representaba a Dios como rey de esas tribus. Pero después de eso, la gente incrédula comenzó a adorar el efod. O por ejemplo, cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto como señal de que era necesario que Cristo, que un día un intercesor fuese levantado, levantó esa serpiente cuando estaban siendo mordidos por sus pecados y muertos, y les decía, solamente el que vea la serpiente será sano. Y la gente volteaba, y al ver la serpiente de bronce que levantó, eran sanados del veneno de las serpientes. Pero ¿qué pasó después? Comenzó el pueblo a adorar a la serpiente. Si el Señor hubiera dejado el arca de Noé, estaría ahorita un lugar allí para adorar el arca de Noé. Si el arca del pacto, que no es lo mismo, ¿verdad? El arca del pacto, esa de oro que estaba en el tabernáculo, fuese dejada o fuese pública, entonces sería un punto de adoración. Si la cruz de Cristo permaneciera, sería un lugar de adoración. Si la tumba de Cristo fuera reconocida realmente, sería un lugar de adoración. Si los clavos, si ustedes saben cómo es el incrédulo. Entonces,
La Iglesia imperial, católico-romana, después de Constantino, comenzó a darle a la cruz un uso talismánico y supersticioso. Comenzó a hacer aquello un objeto de adoración, como todo lo que los incrédulos buscan, adorar algo físico porque han rechazado a Dios, dice Romanos capítulo 1. Y de ahí entonces la cruz comenzó en ese sentido, en ese grupo particularmente, a degradarse como objeto de adoración. Pero en cambio, los genuinos creyentes y la iglesia verdadera comprenden a la luz de la Escritura y la fe en Jesucristo lo que realmente significa la cruz. Con esto yo no quiero decir, hermanos, que nosotros vamos a poner una cruz y adorarla, vamos a caer en el mismo error. No, pero cuando usamos el emblema de la cruz o recordamos la cruz, podemos recordar lo que o tenemos que aprender, si no lo hemos estudiado, lo que esta significa realmente. Por eso en esta mañana vamos a hablar de la gloria de la cruz. La gloria de la cruz. Como lo hemos hecho, comenzaremos y continuaremos en la siguiente sesión. La gloria de la cruz. Tengo 4 aspectos que quisiera analizar en cuanto a la gloria de la cruz. El primero es el siguiente. La cruz de Cristo evidencia la depravación del hombre y su rechazo a Dios. La cruz de Cristo evidencia la depravación del hombre y su rechazo a Dios. Surge una pregunta. ¿Qué tanto afecta al hombre su pecado? Esta pregunta, hermanos, surgió incluso en el seno de las primeras iglesias cristianas. Se preguntaban los cristianos de aquel tiempo, bueno, ¿realmente el pecado qué tanto ha afectado al hombre? Surgieron algunos que propusieron que el pecado solamente era una cuestión externa, una influencia del ambiente, que los demás personas a tu alrededor te influenciaban y entonces tú cometías pecado por la influencia externa. Esto implicaba que el hombre entonces nacía en un estado neutral, con libre albedrío, que después no será el momento de hoy, pero en un momento lo explicaremos, con ese libre albedrío de que tú decides si bien o mal, pero como estás influenciado por el mal a tu alrededor, normalmente sigues el mal. ¿Pero qué implicaba esta idea? Que si en tu alrededor estabas en una condición de bien o de pureza o de falta de mal, entonces tú elegirías el bien. Esto llevó a algunos de los cristianos a aislarse en cuevas. Había los cristianos o los discípulos de los pilares, que eran personas que edificaban un pilar de rocas y se sentaban arriba de ellos, en una forma de vivir limitada de alimentación, limitada de contacto con los demás, y conforme iban pasando los años, iban subiendo eslabones o escalones más bien, en esas columnas, y mientras más lejos estaban del piso, decían que estaban más lejos del pecado y del mundo. Otros, los ascetas, que es como se les llama, otros cristianos, en un principio, que realmente desfiguró su entendimiento en muchas cosas, pero se iban a las cuevas, se aislaban de los demás porque consideraban que tenían que alejarse del mundo porque el mundo los contaminaba. Ahora, eso es lo que hace la cruz de Cristo. Evidencia qué tanto el hombre está afectado por su pecado. La cruz de Cristo nos muestra de qué forma el pecado habita en el hombre. Y nota por favor textos de esta escena de la muerte de Cristo. Mateo 27, 24, por favor. Ve conmigo a ese texto. Mateo capítulo 27, versículo 24 al 25. ¿Qué tanto afecta al hombre su propio pecado? Veintisiete, 24. ¿Listos? Lean ustedes 24 y 25 fuerte, hermanos. ¿Qué dice? Por favor. Bien, vemos a Pilato en la parte final ahí de su juicio, ¿verdad? De su juicio injusto también. Lo vemos ahí llegar al final
Y entonces cuando él les trata de vender la idea de que liberen a Jesús en lugar de Jesús Barrabás, recuerdan lo que veíamos la semana anterior, y él no avanza nada, él dice por tercera vez, no encuentro ningún delito en él. Pilato, durante todo el momento, él se había dado cuenta con claridad que Jesús era inocente. Había visto con claridad que él decía la verdad. Había visto, dice el pasaje, la Biblia, ¿verdad?, en los otros evangelios, que se daba cuenta que era por envidia que lo habían entregado, que lo querían asesinar por envidia. Pilato estaba muy entendido de eso y por tercera vez les dice, yo no veo ningún delito en él. Les dice en este versículo, soy inocente de la sangre de este justo. Lo llama justo como su esposa le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo. Ahora, Pilato estaba viendo la verdad. Pero no solo él, sino los que clamaban crucifícalo, también veían la verdad, de tal manera que cuando Pilato se lava las manos, les dice, allá ustedes saben que están haciendo algo incorrecto, pero ellos responden, todo el pueblo contestó, verso 25, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esta declaración fue la afirmación más enfática de que ellos sabían que Jesús era inocente, que estaban matando a un inocente y que ellos se hacían responsable por la sangre inocente que se iba a derramar. ¿Qué te muestra eso? Era como decir lo siguiente, lo sabemos, no hay nadie más justo que este, pero lo queremos muerto. Todos los hombres sabían que era inocente. Cuando ya es colgado en la cruz, los religiosos testificaban del poder que Jesús había manifestado y su relación con el Padre. Nota Mateo 27, estamos versículo 41. De igual manera, todos los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otros salvó, a él mismo no puede salvarse. Sigo leyendo. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. No solo eso, verso 43. En Dios confía. Ellos se habían dado cuenta que siempre el Señor Jesucristo decía que no vino a hacer su voluntad, sino la de su Padre. Que todo lo que Él hacía era por el poder de su Padre. Y entonces dice, en Dios, dicen ellos, en Dios confió o confía, que lo libre ahora si Él lo quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Había quedado claro en la mente de estos líderes lo que el Señor pretendió o enseñó, porque no lo pretendió, era que Él era el Hijo de Dios. Les quedó claro que Él afirmaba tener una relación como ningún otro ser con el Padre, afirmaba ser Dios. ¿Recuerdas que por eso lo querían apedrear? Porque tú mismo al decir que eres hijo de Dios te haces igual a Dios, por eso te vamos a apedrear. Nota por favor, sabían el poder que tenía, a otros salvó. Solamente 5 días antes de esta escena, un sábado, estando en Betania, Él había sido ungido por María. La gente había venido a la casa de María para ver a Jesús, pero no solo eso, dice Lucas, si no me equivoco es Lucas o Juan. Dice, pero para ver a Lázaro, se me había olvidado el nombre, para ver a Lázaro, el que el Señor había resucitado. Toda Jerusalén sabía que ese hombre había estado muerto por 4 días. Todo hombre de Jerusalén sabía que al pasar por su sepulcro, su cuerpo ya gedía, había muerto. Y todos supieron que Jesús lo levantó y lo salvó y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y ahí estaba vivo y la gente quería ir a ver no solo a Jesús, sino a Lázaro.
Cuando los líderes de Israel se enteran de esto, es cuando ellos dicen, tenemos que matarlo ya porque la gente está creyendo en él. Llega este momento y afirman, a otros salvó, les constaba que había resucitado muertos. Les constaba que había sanado enfermos. Y burlonamente dicen, tú tienes el poder para hacerlo y no te puedes salvar a ti mismo, bájate de la cruz y creeremos en ti. Les constaba que las obras de Él no podían ser hechas si el Padre no estaba con Él. ¿Recuerdan lo que dijo una vez un hombre que había sido sano y les dice, bueno, lo único que yo sé es que nadie puede hacer las obras que Él hace si no está Dios con Él? Sabían que Dios y Él eran Padre e Hijo. Por favor, ¿por qué estamos diciendo esto? La cruz de Cristo evidencia la profunda depravación del hombre. El hombre está tan profundamente corrompido y esclavizado por su pecado que no puede más, aunque tenga la evidencia frente a sus ojos, no puede más que aborrecer a Dios y amar su pecado. Esa es la condición de todo hombre. Pudieron palpar a Cristo, pero eso no cambia la condición de todo hombre. El hombre está corrompido y esclavizado. Solo puede amar su pecado y aborrecer a Dios. Jesús se los dijo y fue algo que le escaló hasta adentro. Nota por favor lo que dice Juan 8:31. Juan 8:31 al 47. Muy bien, vamos a hacer una lectura alternada. ¿De acuerdo? Ustedes van a leer como está en sus Biblias, yo voy a leer como está en la mía. Es la misma cosa, nada más vayan prestando atención para que ustedes lean cuando comienza su oportunidad. Verso 31 al 47, ¿de acuerdo? Es una lectura fluida, les pido que lo hagamos así. 31 dice, nota a quién le dice. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, es decir, que decían, no, sí, creemos que eres el Mesías. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. 32. Eso les molestó. Ellos dicen en el 33. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham. Son las mismas personas que decían haber creído en él. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? 34. ¿Cómo le llama? Esclavo del pecado. ¿Qué significa esto? El esclavo no tiene voluntad propia. El esclavo es guiado, regido, gobernado por su amo. Y él está diciendo aquí, mira, todo el que hace pecado, obviamente es un pecador y es esclavo de su pecado. ¿Cómo dices tú que nos vas a liberar? Y les habla de la esclavitud en el pecado. Entonces, dice 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Pone un ejemplo normal de la esclavitud que se manejaba. El hijo sí permanece para siempre. 36. Sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. 38. Ellos le contestaron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. 40. Explicamos brevemente aquí nada más. Ellos dicen, somos hijos de Abraham, los judíos. Ellos pensaban que Abraham estaba de hecho en las puertas del infierno y que Abraham
cuando venía un judío, Abraham impedía que fuera, por más pecador que fuera. Esta es una idea en el tiempo de Jesucristo. Por más pecador que fuera, Abraham lo iba a librar. Abraham iba a decir, no, tú no entras aquí porque eres judío, te vas a ir. Ellos dicen, somos hijos de Abraham. Ese es nuestro padre. Y entonces les dice Jesús, mira, si tu padre fuera Abraham, harías lo que Abraham hace. Si tú tienes una familiaridad, si tú tienes una unión, una esencia, si tú tienes una savia, tú haces lo que está de acuerdo a tu savia. Y si tú fueras hijo del creyente Abraham, como lo llama después en Romanos el apóstol Pablo y en Gálatas, si tú fueras hijo del creyente Abraham, entonces implicaría en el sentido espiritual que tú quisieras hacer lo que él hacía, pero él nunca quiso matar a Dios. Él nunca quiso rechazar su voluntad. De hecho, Abraham fue llamado amigo de Dios porque él fue obediente a Dios. Fue llamado amigo de Dios porque él lo que deseaba más que nada era agradar y servir a Dios. Y dice, ¿y ustedes quieren matarme? Eso no hizo Abraham. Recuerda, les ha dicho, tú haces lo que tu amo quiere que hagas. Tú eres esclavo del pecado. Entonces, dice el versículo, ayúdenme, ¿cuándo nos quedamos? 41. Por favor, esto no lo hizo Abraham. Y luego dice el 41, ustedes hacen las obras de su padre. Ellos dijeron, y esta es una ofensa contra Jesucristo. Cuando vimos por ahí lo explicábamos. Nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Hermanos, quiero recordar nada más este pequeño detalle acá. Ellos decían, se corrió una fama, de que Jesús era el producto de una relación de fornicación entre María y un no judío, un griego llamado Pantera. Como se había afirmado que Jesús y que José no habían, fue un hecho que se dio a conocer, que Jesús nació cuando María era virgen y José no había estado con ella, entonces estos hombres afirmaban que Jesús era un nacido de fornicación. Cuando el Señor nota, primero dice que ellos creían en Él. Esto es, habían afirmado, yo creo que si eres el Mesías, queremos seguirte, Maestro. Y les dice, mira, si permaneces en mi palabra de aquí al futuro, quiere decir que realmente me estás siguiendo. Y comienza el diálogo acerca de la esclavitud en el pecado, a quién es tu padre, a que ustedes quieren matarme. Les está hablando ese mismo grupo de personas. Y ya ofendidos, ellos dicen, nosotros no somos como tú, hijo nacido de fornicación. O sea, nota por favor, que al final les va a preguntar el Señor, dime qué falta has hallado en mí. Pero ellos, su pecado, hace que aunque estén ante la verdad, están luchando y aborrecen la verdad y no hay cabida de la palabra de la verdad en su corazón. Lean por favor el 42, fuerte, dice. Les doy una segunda chance. Fuerte, ¿listos? Fuerte, respeten las comas ahí. Tienen la misma versión todos, ahí sí no. Fuerte, ¿qué dice? Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Si fueras de Dios, me amarías. ¿Por qué no entienden lo que digo? Verso 43. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden? Nota, incapacidad. No solo no quieren, sino ¿por qué no pueden oír mi palabra? 44, fuerte. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos De vuestro padre queréis. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. El hombre, hermano, no solo está afectado por su entorno,
sino que el hombre desde su propio corazón habita el pecado y el pecado es su amo. Por tanto, la cruz de Cristo revela esa depravación del hombre. Cuando digo depravado, no quiere decir que el hombre, como muchos han afirmado correctamente, no estamos diciendo que el hombre es lo malo que puede llegar a ser. Tampoco queremos decir que el hombre no hace cosas buenas. Pero lo que sí decimos es que todo lo que el hombre hace está guiado y gobernado por su naturaleza. Y esa naturaleza es el pecado. Me escuchas que digo la verdad, pero no hay cabida en ti de la verdad. Hermanos, el hombre aborrece a Dios y ama su pecado. La cruz puso una vez más en evidencia el rechazo del hombre pecador a Dios. El hombre tiene el deseo y siempre ha tenido el deseo de hacer que Dios sea eliminado. ¿Sabes por qué? Porque nos creemos soberanos. Porque yo quiero hacer mi propia vida, tengo mis propios planes, tengo mis determinaciones. Y si viene Dios a gobernar, entonces yo no quiero abandonar mis proyectos y entonces no te metas en mi vida. Hasta aquí sí, pero de aquí para acá no. Nota que esa fue la condición de estos hombres. Creemos en ti y te vamos a seguir. Y cuando el Señor va con la verdad a su corazón y les dice lo que realmente hay en su corazón, ellos inmediatamente manifiestan un rechazo a Dios, un odio. ¿Por qué te metes en donde no te importa? En pocas palabras. ¿Sabes por qué? ¿Por qué somos así? Porque estamos esclavos de nuestro pecado. Padres, ¿qué tienes que hacer con tus hijos? Tienes que verlo como lo que son y como lo que tú y yo somos. Pecadores. No les va a gustar la verdad. No les va a agradar la iglesia. No van a desear las escrituras. No van a orar por sí mismos. No van a buscar a Dios. Ahora, esto es algo que solamente le pasa a mis hijos, a quienes amo. No, es la naturaleza de todo ser humano. Como dice Salmo 51:5, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué tienes que hacer, Padre? ¿Qué tengo que hacer? Tienes que hablarles de la verdad. Tienes que hacer que la verdad en un momento se convierta en un tropiezo para ellos, en un estorbo a sus vidas, que ellos incluso lleguen a veces a renegar. No estoy diciendo que hay que producir en ellos ira o enojo, de hecho es algo que el Señor nos manda que debemos prevenir. Pero debemos hablar la verdad y que quizá la verdad sea un tropiezo en un momento en su andar. Pero tienes que saber algo, la naturaleza del hombre es tender hacia su pecado y solo podemos caer de rodillas, orar por ellos y pedir que el Señor en un día pueda cambiar su corazón para que le amen y le quieran seguir. Porque la naturaleza del hombre se manifiesta en un odio a Dios y un rechazo a Dios. Esto puso en evidencia, este rechazo quedó evidente en la cruz de Cristo. Ve conmigo a un texto más en Marcos capítulo 15. Bueno, un texto más porque pues es un texto más, no porque ya voy a terminar, ¿verdad? Pero vean lo que dice Marcos 15, versículo 16. Marcos 15, 16. La misma escena, pero la voy a leer de manera corridita, veme siguiendo ahí con tu vista en tu Biblia o la lectura aquí al frente. Dice, entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, el pretorio, y convocaron a toda la tropa romana. Se dice que eran por lo menos 500 soldados lo que formaban esa tropa. Y toda la tropa fue convocada. Lo vistieron de púrpura, después de tejer una corona de espinas se la pusieron. Y comenzaron a gritar, salve Rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron sus ropas y lo sacaron para que fuera crucificado. Y obligaron a uno que pasaba, que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Una aclaración. Cuando vemos el Evangelio de Juan, dice Juan que él salió cargando su cruz.
Y luego aquí vemos que Simón de Cirene le cargaron la cruz. Y una contradicción. No. Juan está hablando el momento en que sale desde el lugar donde lo maltrataron, lo golpearon y se burlaron de él. Salen de esa casa de Pilato. Y lo que nos narra Mateo y Marcos es que al salir de esa casa de Pilato, probablemente por todas las heridas que ya tenía después de haber sido azotado, ellos decidieron dar más prisa a esta marcha y entonces le ponen el tronco, ¿verdad? Con el que formaban la cruz, se lo ponen a Simón de Cirene y siguen adelante. Ahora, sigo la lectura. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Esto era un estupefaciente para hacer que el hombre pudiera resistir más, adormilarse más y poder aguantar más y el espectáculo durara más. Pero él no lo quiso beber, él quiso sufrir todo sufrimiento. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos. Esto era una ley. Si yo soy el verdugo de uno, me quedo con su ropa. Se repartieron sus vestidos echando suertes sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera, 9 de la mañana, cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Hermanos, esto nos muestra cómo todos absolutamente rechazaron a Dios. Todos eran esclavos del pecado naturalmente. Vemos a la tropa romana burlándose, tomándolo como nada, golpeándolo, meciéndole la barba, y eso se refiere a que se la arrancaban con las manos. Luego vemos a Pilato burlándose también. ¿Sabes cómo se burla? Cuando él manda poner la inscripción: este es Jesús, este es el Cristo, el Rey de los judíos. ¿Por qué? Porque él estaba burlándose de los judíos diciendo: esto es tu rey, esto. Y pone esa insignia sin saber que esa insignia es la declaración más grande que todos reconocerán al doblar la rodilla. Él es el Mesías. Él es el Salvador. Pero no solo Pilato, no solo la tropa romana, dice que los que pasaban, que habían oído de la fama del Señor y estaban regresando quizá de sus labores, de su trabajo, o iban hacia su trabajo al campo, no lo sabemos, o estaban en la preparación de toda la festividad y pasaban y lo veían y decían: este era el que estaba en el templo, este era el que sanaba, y de una manera despectiva meneaban la cabeza, dice otro texto, y decían: va, el derribador de templos y reedificador en 3 días. No entendieron lo que el Señor les había dicho en esa ocasión. Sálvate a ti mismo, baja de la cruz. Los líderes judíos de la misma forma: bájate de la cruz, burlándose, y los 2 ladrones le decían exactamente lo mismo. El hombre rechaza a Dios. De verdad, hermanos, toda la escala de la raza humana caída en pecado, desde Pilato el gobernador hasta los 2 más miserables ladrones, rechazaban a Dios. Esa escena de la cruz, hermanos, muestra cómo toda la escala de la raza humana está caída en pecado y rechaza a Dios. No, los intelectuales no aceptan a Dios. No, los sabios de este mundo no aceptan a Dios. Los ricos tampoco. Los pobres, dijo el Señor que de los pobres, no, se refería a los humillados. Toda la escala de la raza humana rechaza a Dios. Por eso, al orar al Padre, la iglesia en sus inicios, dicen lo siguiente en Hechos capítulo 4, verso 28, por favor. Hechos 4, 28. Les dije que eran 4 puntos, pero no son 4 predicaciones. Vamos en el primer punto, pero no se preocupe.
En la siguiente enseñanza veremos los 3 restantes de manera corrida, pero esto es elemental para entender. Vea lo que dice Hechos 4:28, por favor, 24 al 28. Cuando son amenazada la iglesia, dice, al oír ellos esto, la iglesia, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La evidencia está ahí. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo dijiste, nota, por favor, ¿por qué se enfurecieron los gentiles? Tu versión dice las gentes. Pero cuando David está hablando, se refiere, el pueblo de Israel es uno, los gentiles son los que no son del pueblo de Israel. La pregunta es, ¿y estos por qué se enojan? Los que no son del pueblo, ¿por qué se enojan? Y los pueblos tramaron cosas vanas. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron, hablando de los de ellos, a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, afirma la iglesia, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto a los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo. Hermanos, ¿quién queda fuera de todas estas personas que se mencionan? ¿Sabes? Tú y yo gritamos con ellos, crucifícalo. Tú y yo. Todas las naciones, todo pueblo se une contra la soberanía de Dios porque nos creemos soberanos. Tú y yo aborrecimos a Dios. En una ocasión hablaba con un hermano amado. No tenía muchos yo argumentos que explicar. Estaba yo todavía nuevo en la enseñanza principalmente. Pero este hermano me decía, yo no entiendo una cosa, como una forma de queja. Yo no entiendo una cosa. Yo desde joven busqué a Dios. Yo desde joven lo buscaba, yo decía, ¿dónde estás? Y yo iba y hacía. Y no fue hasta que tengo tantos años, ya era una persona mayor, con hijos casados, ¿verdad? Dice, hasta ahora que he conocido, yo hubiera querido haber conocido de joven para entregarle toda mi vida y todos mis talentos al Señor. Hay una cuestión, hermanos. La realidad para partir es que esa es una mentira, un engaño de mi corazón. Mira, el hecho de ir a una iglesia y de hacer cosas religiosas no quiere decir que buscas a Dios. Si eres honesto, quizá buscabas tu bienestar. Y eso es muy distinto a buscar a Dios. Como pequeño soberano, tú deseas lo que te facilite la vida, lo que te vaya bien, lo que te haga sentir bien. Y muchas veces, por la pura misericordia y gracia de Dios, a esas personas religiosas que buscan su propia satisfacción como yo, llega un momento en que quebranta su corazón y le hace ver su profundidad en el pecado y esclavitud en el pecado, y te hace ver, tú practicas el pecado porque eres esclavo del pecado. Arrepiéntete. Y por su gracia hay una transformación del corazón. Pero el hombre no busca a Dios. Todos se desviaron, dice Romanos 3. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay. Los hombres neciamente rechazan al único que es verdaderamente indispensable por buscar lo que ellos creen que es indispensable. Hechos capítulo 4, versículo 11. Estamos ahí mismo. Cuando Pedro está hablando con estos líderes judíos y les dice, ustedes lo mataron en la cruz. En el verso 11 les dice algo más. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, los sabios, los que se supone que buscan lo indispensable, lo correcto y lo bueno. Dice, Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en lo cual podamos ser salvos.
El hombre, la mujer, el niño, el adolescente busca edificar su vida. Somos arquitectos de nuestro propio destino. Muy bien, ¿cuál es el problema? Que esos edificadores desprecian lo que realmente es indispensable, que es Cristo. Y ponen otras cosas como indispensables. Solo manifiesta el rechazo a Dios porque el hombre está corrompido y esclavizado en su pecado. Los hombres neciamente rechazan lo único que verdaderamente es indispensable. La piedra angular, uno de tantos ejemplos de esto. La primera vez que enseñé este término, no recuerdo ni qué fue lo que dije, pero lo que sí me acuerdo es el ejemplo. Y el ejemplo era esos puentes fabricados con rocas cortadas de manera angular. Y que al colocar las piezas cortadas previamente y al irlas embonando por la fuerza del arco, ¿verdad?, que se genera, entonces al colocar la última pieza se genera una fuerza que hace que no se derrumbe ese puente. Esa piedra está cortada en dos ángulos. Esa piedra reparte el peso. Y usé ese ejemplo aquella vez y lo quiero usar nuevamente. La única roca indispensable para que todo no caiga, no se venga abajo, la piedra angular, es la que muchos quitan y quieren rellenar con muchas otras pasiones, deseos, metas, proyectos, propósitos. Bájate de la cruz. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende. El hombre rechaza a Dios. Por ello, entonces, es la necesidad de la cruz de Cristo, ya que a pesar de la constante invitación de Dios al hombre, esa invitación constante, como en Isaías 55:7, que dice, abandone el impío su camino, el hombre malvado deje sus pensamientos y vuélvase a Jehová, vuélvase al Señor, que tendrá de él misericordia, compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar, pero al final toda invitación que el Señor pudo hacer, puede hacer y hará, jamás el hombre podrá responder satisfactoriamente para su propia salvación. No puede cambiar su condición. El leopardo no puede dejar sus manchas. ¿Con qué te puedes lavar para que tu pecado sea eliminado? Al final el resultado es el mismo. No hay quien busque a Dios, no importa la invitación que se lleve a cabo. Es por eso que la cruz es indispensable, como lo veremos más adelante. Ellos aborrecieron el único acto que les podría salvar. ¿Sabes? Todas estas personas que hemos descrito que le decían cosas, es porque decían, qué vergüenza, este que decía ser el rey está en la cruz, sin entender que era precisamente ahí donde necesitaba estar para salvar a ellos. Aborrecieron el acto, el único acto que les podría salvar. ¿Cuál? La cruz. Termino este tiempo con Isaías 53, por favor, vaya conmigo allá. Y continuaremos. Isaías 53. Por favor, lean ustedes el versículo 3. Nota este desprecio, este rechazo a Dios, que es muestra de la depravación del hombre en la cruz. ¿Qué dice el versículo 3? Fuerte. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro. ¿Has oído ese término de vergüenza ajena? ¿Has tenido vergüenza ajena? Esas veces en que una persona está en una condición lamentable. Pero, ¿sabes qué? Sé honesto, a veces no queremos voltear y ver sus defectos, su problema. Porque, de verdad, hermanos, creo que a veces es un acto de desprecio. Porque ni siquiera es pensar, se va a sentir mal. ¿Sabes cuándo se siente mal la persona? Cuando los demás no le quieren dirigir la mirada. Cuando si tiene un defecto, estoy poniendo solo un ejemplo, cuando si tiene un defecto y tú vas y le hablas como una persona y le sonríes como una persona, ese hombre, esa persona, esa mujer se va a sentir apreciada.
Pero cuando tú y yo desviamos la mirada de esas situaciones, ellos se dan cuenta obviamente, pero no es que, es que no quiero hacerlo sentir mal, es que lo desprecias. ¿Has pensado en eso? Él estaba allí, hermanos, desnudo. No tenía cubierto absolutamente nada de su cuerpo. Ensangrentado, las costillas se le miraban. Dice el texto, puedo ver todos mis huesos, contarlos. Dice en el Salmo de David. Y sabes que las personas pasaban y era una vergüenza. Era un desprecio, dice, como uno de quien los hombres esconden su rostro. No es de que me duele ver a Jesús. Fue despreciado y no lo estimamos. Verso 4. En ese acto, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, en ese y en su vida, y Él cargó con nuestros dolores. Él sanó toda enfermedad en el pueblo mientras su ministerio, con todo lo que Él hizo. Aunque salvó a otros, como dijeron estos hombres, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Lo tuvimos como un miserable que merecía, o quién sabe qué hizo para merecer eso y lo está recibiendo. Verso 5, lean ustedes, ¿qué dice? Molido, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera, es decir, Jehová Dios, hizo que cayera sobre Él, sobre Cristo, la iniquidad de todos nosotros. La cruz evidencia la depravación del hombre y su rechazo profundo a Dios. ¿Sabes qué? Por eso necesitamos mirar la cruz permanentemente. Y no caer en el engaño de evaluar a las personas e incluso evaluarnos a nosotros mismos a la luz de las apariencias. Velo a la luz de la cruz de Cristo. ¿Y sabes qué? Eso te moverá, creyente, a poder predicar la cruz de Cristo a esos que se ven bien, sabiendo que necesitan el perdón a través de la cruz de Cristo. ¿Por qué hacer énfasis en la cruz? Nos ayuda a ver nuestra condición y la condición del hombre rechazando a Dios. El hombre está depravado y lo rechaza. Vamos a continuar enseguida, pero vamos a orar, por favor. Señor, gracias por Jesucristo. Padre, ese plan que tú llevaste a cabo y ejecutaste en la persona de tu Hijo Jesucristo, en el cumplimiento de los tiempos, en la razón para la cual todas las cosas fueron creadas, fue ese evento en la cruz del Calvario, donde tú cargaste la ira sobre Él, donde fue Él el que cargó nuestras iniquidades, donde fue humillado, avergonzado, donde fue tratado como un malhechor. Fue allí donde en primer lugar nos haces ver nuestra profunda iniquidad. Por eso necesitamos ver tu cruz. Allí tomó nuestro lugar. Allí cargó lo que nosotros debíamos haber sufrido, porque nosotros sí que merecemos esa muerte. Ayúdanos, por favor, a poder contemplar tu cruz como creyentes, pero también obra para que otros contemplen la cruz y vean su necesidad de ti, Señor. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús.